análisis de los principales tips, estrategias y enseñanzas del libro Totem, escrito por Andy Stallman, cuyo subtítulo dice Transformando clientes en creyentes. ¿Y cómo podemos aplicar estas estrategias de manera inmediata? Y con ello las estrategias y principios a nuestros emprendimientos. ¿De acuerdo? Andy Stallman, para las personas que no lo conocen, se lo conoce como el tema de el padre del branding en Europa, principalmente en España. Andy Stallman ha escrito varios libros sobre el tema del branding y de marketing, y lo más importante es que su influencia sobre lo que ha escrito, sobre lo que dice y enseña, ha tenido mucho fundamento en empresas a nivel mundial. Este tema del libro Totem fue creado justamente, el libro fue escrito hace unos 2 años actualmente y hoy va por la tercera edición. Entonces, se imaginarán el alcance que está teniendo este libro y la gran acogida. Lo más importante de este libro es que hace mención a los siguientes pilares fundamentales de cómo las marcas y las empresas cuando aplican el marketing deben ir evolucionando. Primero, vivir con propósito. 2, crear conciencia. 3, ser sostenible. 4, potenciar lo humano. 5, compartir experiencias. Y sexto, construir relaciones. Sobre estos 6 pilares fundamentales es que este libro se fundamente y todo el contenido que tú vas a ver en el libro te va a reventar la cabeza, créeme. Es un libro totalmente recomendado. Así que, en primer momento vamos a hablar del tema del propósito. Hoy por hoy, las empresas, las marcas, deben enfocarse mucho más allá de una transacción económica. No solamente tener la misión, no solamente tener la misión que decíamos, valores, principios o de la visión. Hoy por hoy las empresas deben estar ancladas a un propósito que va mucho más allá de una transacción. El propósito de mantener un ecosistema, un medio ambiente, ser más sostenibles, entre otros aspectos. Entonces, esto es importante destacar que el propósito, hoy por hoy las empresas deben tener un propósito y que tú, si estás escuchando este podcast y tienes una empresa, tienes una marca, escribe por favor tu propósito, que va mucho más allá de la trascendencia normal. Otro aspecto que dice aquí, mira, en el futuro, la verdadera riqueza de una nación no estará bajo la tierra, no será el petróleo, el gas, el oro o el litio. La verdadera riqueza se encuentra en las mentes creativas de su gente y su capacidad de crear o innovar, en crear entornos abiertos a la innovación y a las nuevas habilidades, permeables en el cambio. Esta es una de las cosas que me reventó la cabeza, puesto que, mira lo que te comenta, el principal activo siempre van a seguir siendo las personas. Siempre la innovación, la creatividad se fundamenta en personas como tal. Entonces, el tótem, un poco ya incursionando en el libro, como ustedes conocen, el tótem viene de una expresión mucho más antigua, ¿no es cierto?, en la que nuestros antepasados construyeron, tallaron estas figuras gigantescas que se llamaban tótem y a las cuales se rendía culto. Ese tótem actualmente son las marcas, ante las cuales las personas actualmente no le rendimos culto, pero todo lo que dicen las marcas hoy por hoy tiene mayor incidencia que los gobiernos. Ya vamos a ver eso. El tótem es una marca y por ende no tiene clientes. Eso es importante. Entonces, si las marcas hoy por hoy son tótems, no tienen clientes, tienen creyentes. Imagínate esto. Y aplica este término a tu empresa. Aplica este término a tu marca. Tu marca, tu empresa no tiene clientes, debe tener creyentes. ¿Por qué? Y aquí van las siguientes recomendaciones. Para que tu marca obtenga creyentes y no clientes, debes hacer lo siguiente. Y debes pasar a hacer lo siguiente, mira, de ser vendedores a ser conectores. O sea, no vendemos cosas, sino conectamos la necesidad, conectamos con la solución. De ser activos a construir relaciones. Nuestros clientes o creyentes no son un factor que solamente nos pagan por un servicio o bien que nosotros entregamos. Nuestra intención es crear relaciones del corto, mediano y largo plazo, que es lo que importa. De buscar la atención a buscar la atracción. Mira lo interesante de esto. De vender productos a ofrecer experiencias. Uy, aquí vamos siempre a hablar el tema de la experiencia. Las personas cuando compran productos, siempre lo digo, cuando compran productos o servicios, no compran el bien en sí o el servicio en sí, buscan la transformación, buscan esa forma de la experiencia, cómo lo compramos, cómo nos atienden.
De ser un destino de compras a ser un espacio de encuentro, de ser contaminantes a ser sostenibles. Esto es muy importante de cuánto, y aquí nos conectamos nuevamente con el propósito de cómo tu empresa está aportando a la sostenibilidad en el mundo. Y luego, de priorizar lo financiero a fidelizar creyentes, que eso es lo más importante. Mira, un dato interesante. A escala global, el 55% de los consumidores de hoy en día en las empresas tienen un papel más importante que los gobiernos en la creación de un futuro mejor. Mira lo que te dice aquí ya. El 55% de las empresas, de los consumidores, dicen que creen más en las empresas que en los gobiernos. Sumado a que la gente cree más en las marcas que en los gobiernos que decíamos, ¿no es cierto? El éxito ya no está determinado por quién tiene el logotipo más reconocible o mayor presupuesto invertido en publicidad. Hoy por hoy, si tu marca no logra conectar emociones más significativas, vas a desaparecer. Las ventas hoy por hoy es una transacción de generar emociones, de crear emociones más fuertes y también experiencias. En el mundo de hoy no ganan los más digitales, ganan los que mejor entienden lo humano. Si bien es cierto, vivimos en un mundo tan digital, conectados a un teléfono, en un tema de ser smartphone-céntrica, o sea, vivimos tan conectados al teléfono, pero lo humano siempre va a trascender. O sea, es importante entender que cómo comprendemos el comportamiento humano y cómo ese comportamiento humano lo podemos aplicar en nuestras ventas. Mira datos interesantes de esto. 3 de cada 10 trabajadores con contrato fijo se sienten felices con su trabajo. Tan solo 3. Más del 80% dicen que odian su trabajo o tienen aversión a los días lunes. 6 de cada 10 trabajadores no recomendarían a un amigo o a su empresa como tal. 8 de cada 10 consideran que su empresa es una fuente de estrés. O sea, mira lo que te dice aquí. 8 de cada 10 trabajadores consideran que su lugar de trabajo es una fuente de estrés. Vamos avanzando. Los líderes tienen creyentes, los directores tienen empleados. Entonces, nuevamente aquí, cuando hablábamos de propósito, las marcas y las empresas no únicamente se van a focalizar, se van a visualizar netamente a sus creyentes o sus clientes. También hay un propósito importante hacia adentro, hacia sus trabajadores, hacia sus empleados. Y aquí hay un aspecto que yo siempre lo digo, es que las empresas no tienen trabajadores, no tienen empleados, tienen colaboradores, ¿sí? Porque cada uno tiene un papel fundamental en este proceso. La mayoría de las ideas empresariales sonarán locas, estúpidas, poco económicas y luego resultan correctas. Es uno de los pensamientos que nos comenta acá justamente Andy Stellman. Y otro aspecto es que debes leerlo porque la información que te va a compartir acá es, como te decíamos, primero, empresas que cuenten con propósito, luego, tener conciencia ambiental y sostenibilidad. El cuarto, potenciar lo humano. Tienes que reconocer la importancia de tu personal y también reconocer que todos somos humanos. Al final y cabo, yo sé que luego van a venir los robots y todo el tema, automatización, pero siempre vas a requerir de una persona que aplique esto y ahí nuevamente nos enfocamos en la parte humana. Siguiente, compartir experiencias. Busca que tus productos, busca que tus marcas generen experiencia, ya sea en la parte digital, ya sea en la parte tradicional, pero desde la compra, desde la producción, desde la entrega, todo tiene que el cliente tener una experiencia. Las personas están comprando una experiencia. Yo siempre digo acá, debemos pasar del famoso like al buy. O sea, si me das like, pero ese like, ¿cómo lo transformo en transacción? En una transacción no solamente económica, sino también tema de relaciones. Finalmente, construimos relaciones. Son algunos de los aspectos fundamentales del libro Totem que créeme, nuevamente te va a interesar muchísimo. Si estás en el área del marketing, si estás en el área del emprendimiento, un libro totalmente recomendado y de absoluta obligación para aquellas personas que dicen, wow, no sé cómo cambiar este formato de ventas normales a las ventas tradicionales. Te espero en el siguiente podcast. Bienvenido nuevamente a esta familia. Bendiciones y hasta pronto. Chao, chao.